Así que luego, cuando vino su tiempo para ser un heraldo, para ser un mensajero, para ser un embajador, hermanos míos, del Cordero de Dios, quien estaba cubierto con el brillo nogá, con el brillo de esa brillantez nogá del Padre, de su eterno y divino amor. Entonces Juan lo encontró, y no solo por primera vez, ya que de alguna manera Jesús había ido a Juan el Bautista después de que él había venido del monte de la tentación. Juan ya lo había visto. Jesús había ido a Juan el Bautista antes de que él lo viera llegar para ser bautizado. Esta es una de las historias que no van a encontrar en la Biblia, pero hay muchas formas de poder encontrar estas verdades y estas revelaciones. Cuando Jesús salió del monte de la tentación y cuando él ya tenía que ser bautizado, antes de ello, él tuvo una entrevista con Juan el Bautista. Y fue ahí donde Jesús, bajando del monte de la tentación, enseñó, a Satán una o dos cosas o tres cosas. La palabra hebrea usada ahí en la escena de la tentación es Shautam, y esta palabra Shautam es Satán. Entonces, después de que Jesús le había dado ahí a Satán un buen golpe en la cabeza, por así decirlo, con la palabra escrita, ¿se acuerdan que fue una batalla donde decían escrito está? Pero ¿se acuerdan que también Satán qué cosa decía? Pues también escrito está. ¿Se acuerdan que yo les enseñé hace varios años que esta es la guerra de las lenguas? ¿Se acuerdan que esta es la guerra de las lenguas? Y se acuerdan también que esta guerra de las lenguas va a tener que ser practicada por ustedes de una manera sorprendente. Les voy a decir por qué, mis amados hermanos, porque ustedes deben saber la palabra de Dios escrita en la Biblia, y tienen que tenerla en la mente y en el corazón a flor de labios. Ayer fuimos a evangelizar algunas familias, y estuvimos en un hogar donde esta familia, es una familia muy grande, muy numerosa, viven en una casa en donde pues ellos tienen la impresión de que hay espíritus, fantasmas y cosas como estas en su casa. Entonces la gente está atemorizada y vive con muchos miedos. Y pues yo estaba preguntándole al Señor qué podía yo hablar con ellos acerca de ese asunto por el cual ellos están atravesando. Y el Señor me mostró y me dijo que hablara con ellos acerca del origen de los espíritus. Acerca del origen de los espíritus. Y ahora sí que, pues hermano, es sorprendente porque Dios me llevó con un texto, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y ahora sí que la situación fue que estas personas no saben usar su Biblia, obviamente. Entonces yo les presté la mía, les presté mi Biblia, y le dije, mire, aquí van a buscar los textos. Pero me dice, es que no sabemos buscarlos. Entonces resulta que me prestaron ellos su Biblia, una Biblia grandotota, católica, de esa que tiene una imagen de la guadalupana enfrente, y me dice, ¿sabe usarla? Y me quedo pensando, ¿y qué creen que les dije? Pues sí, tengo yo una Biblia igualita a esa, y la estudio mucho, una Biblia católica de la versión Félix Torres Amat. Así que le dije, déjemela en mis manos mientras usted lee en la mía. Y empezamos a leer un mundo de textos bíblicos para que ellos supieran. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este ejemplo? ¿Para que crean que yo soy grande y conocedor de la Biblia? No, lo hago porque ustedes deben tener los textos bíblicos a la mano. Pero luego estoy en mis ocupaciones diarias y llega el mensaje de alguien de ustedes aquí. Pastor, me urge que me dé el texto bíblico porque estoy evangelizando a una persona.
Le digo, pues, ¿cuál texto bíblico? Quiero la cita de donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y digo, no lo puedo creer. Ajo fue Samuel el que me mandó ese mensaje. A ver, ¿cuál es ese versículo? A ver, Moni. Miren, ya para que lo sepa, Moni es porque ya. Ok, bueno, es un ejemplo. No es cierto. Pero miren una cosa. No, es que si ella lo sabe, cualquiera lo sabe. Bueno, ahora escúchenme. Ahora ya estoy hablando en serio. Jesús no tuvo que sacar su concordancia. No tuvo que decirle, Padre, Padre mío, ¿en qué versículo le digo a este Satán esto? Y oyó una voz del cielo que le decía, Salmo 91. No sucedió eso, ¿verdad que no? Porque Jesucristo es el verbo eterno. Él es la palabra viviente. Él es la palabra que nació en un pesebre, bendito su santo nombre. Pero bueno, lejos de eso, lo que yo quiero que ustedes vean, porque si no van a decir los demás, pues es que él era Jesús. Espérame, no les metas ideas, hermana. Lo que pasa es de que ellos tienen que conocer la Biblia. ¿No es cierto? Tienen que conocer. Así que, hermano, tienen que tener la Biblia totalmente de memoria. Luego me dicen, estoy con un testigo sin Jehová, estoy con un testigo sin Jehová, y me está diciendo que donde habla de la cruz. Ay, Dios mío. ¿Ven eso? Entonces la palabra debe de estar ya ahí. Entonces estábamos oyendo algo que a lo mejor no viene al caso, pero yo lo voy a adecuar, voy a hacer una adecuación. ¿Saben ustedes cuántos goles ha metido el satánico chicharito o garbanzo o garbancito, no sé qué es? Eso no me importa, Señor, ni me interesa. ¿Sí? No es chicharito. Bueno, a ver, hermano Mario, ¿cuántos goles ha metido el chicharito? O a ver, hermano Saúl, hermano Jonah, hermano Enrique. Ya se fue el hermano Enrique, ya no está. A ver, eso sí lo saben. Saben quién ganó, saben la pelea del ese Canelo o Hierbabuena o Canelo, no sé qué sea, ¿verdad? Saben cuándo va a pelear y en qué round lo tiró al otro. Eso sí lo saben, pero no saben los textos bíblicos. Pues oye, mínimo ténganlos en su cuarto, ahí en su recámara, hasta en el baño cuando están ahí inspirados, que tengan unos textos bíblicos ahí enfrente. Sí, hermanos, para que ustedes puedan tener en su mente la palabra de Dios. Pero ponen ahí el póster de Shakira, la hija de Satán, y ahí la tienen, o tienen ahí el póster del santo y de no sé qué, ese cocol, ¿verdad? Tiene el del santo y las brujas. Entonces, ¿ven ustedes todo eso? Pero tengan mejor textos bíblicos, porque va a llegar el día, hermanos. No estoy haciéndolo ameno y en broma, pero estoy hablando muy en serio. Necesitan tener la palabra de Dios, porque va a llegar el momento, hermano. Ustedes saben, el jueves que estaba hablando con los hermanos en Santiago sobre los espíritus Shadín, llegamos a un punto terrible, tremendo, acerca de cómo trabajan, porque le estaba diciendo el origen de dónde proceden estos espíritus Shadín. Estos espíritus Shadín, ¿verdad? Y aunque éramos nada más 3 personas recibiendo la palabra, Dios se movió de manera sorprendente, porque estábamos viendo que estos espíritus proceden de los sátiros. Y cuando estoy hablando de los sátiros, yo les he enseñado a ustedes de cómo la Biblia habla acerca de aquellos espíritus prehistóricos, como son el sátiro, la cigüeña, la lechuza, el búho, y hay varios semejanzas
cosas de animales, pero uno de ellos son los sátiros, el que engendró a los espíritus Shadín. Y les estaba diciendo que estos espíritus Shadín tienen una costumbre de llevar a la gente a lugares oscuros, a lugares de cuevas, en lugares de cuevas, que fue lo que sucedió con Elías Tisbita, cuando fue y se metió a una cueva que Dios no le había dicho que se metiera. El Señor le dijo, Sharamakahandahaya, y Sharamakahandahaya, Sharamakahandahaya, Jehová Yeshua Mashanamakahaya, Shashanamahaya, Shamashanamakahandahaya. Gracias, Jesús, bendito tu santo nombre. Gracias, Padre eterno, gracias por exaltar la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Jehová Yeshua HaMashiach, Sharamakahandahaya. Aleluya. Y saben una cosa, amados hermanos, estos son un tipo de espíritus que tienen la costumbre de llevar a la gente a lugares de soledad, a lugares oscuros, a lugares apartados, a las cuevas. Ellos gustan de vivir en las cuevas, gustan de vivir en los sepulcros, entre los muertos. Así de que, hermano, yo el otro día le hablé. No tiene usted por qué andar en algún sepelio de gente que ni siquiera usted tiene relación con ellos, o si no, hermano, pruébelo, acérquese por ahí y va a poder presenciar, va a poder mirar personalmente esos espíritus Shadín. Si eso es lo que quiere, hágalo, rételos, pero es porque usted ya está listo para enfrentarlos. Pero desgraciadamente, hermanos, aunque yo les he hablado algunas cosas sobre esto, no pienso yo que están completamente en la práctica. Tendrán la teoría, pero no la práctica. Y esta práctica ustedes deben empezar ya a tenerla como una práctica, porque pronto la van a necesitar. Así que, hermanos, hay tantas cosas que necesito enseñarles. Pero escuchen, estamos hablando de este tipo de demonios que tienen poder y autoridad, y usted necesita tener la palabra, a flor de labios, no andar buscando a ver si trae su tumbaburros o si trae su cualquier cosa para encontrar los textos bíblicos, amados hermanos. Su acordeón, dice mi esposa. Así que entonces, déjenme usarla, mis hermanos, cuando dice aquí que esta palabra hebrea usada allí es la escena de la tentación donde Satán estaba presente. Entonces, después de que Jesús le había dado a Satán unos tantos golpes en la cabeza con la palabra, vean ustedes algo aquí importante, hermanos. Déjenme darles, ¿quieren oír algo también interesante? A pesar de que no están moviéndose en el espíritu, no, eso no impide que la palabra fluya. Ustedes tendrán doble responsabilidad al estar oyendo la palabra del Señor. Bendito su nombre. Habla en una parte, debe de estar en Isaías o en Jeremías. Es más fácil que esté en Jeremías. Ajá. Sí, el peludo es el que me faltó también mencionar. Pero hay, normalmente, probablemente en Jeremías encuentres más de ese asunto. Hay una hermanita, solamente sé que se llama Gabriela, no se me graba todavía su apellido. Es una hermanita que está muy interesada en los estudios relacionados a lo de las creaciones que estoy hablando todos los días por la mañana. La hermana está muy asombrada y ella dice: nunca he oído a ningún predicador que predique sobre eso. En las mañanas, hermano, los estudios que estoy hablando sobre la tercera restauración de la tierra es un tema verdaderamente formidable, que si ustedes se lo están perdiendo, jamás van a oírlo, jamás lo van a oír, mis hermanos, de veras. Ustedes deberían de llegar de su trabajo, correr a una computadora alquilada
y traten de oír esos estudios, porque si ustedes creen que lo voy a repetir con ustedes, no creo hacerlo. Yo voy muy adelantado en muchas cosas como estas. Y esta hermana está interesada en que hable de las fieras Hayot, Ofam y Galgal. Es muy probable que mañana, si Dios lo permite, empiece un estudio sobre las criaturas Ofam, Galgal y Hayot a partir de mañana por la mañana, dado que esta hermana está en un ruego, en una súplica, que se hable de eso. Ella ha ido a preguntar a algunos otros pastores y le han dicho, pues lea el libro de El Eslabón Perdido, pero en el libro del Eslabón Perdido la hermana no habla absolutamente nada sobre esas criaturas. Pero bueno, amados, si el Señor así lo está disponiendo, mañana empezaré a hablar algo de eso, porque son estudios que ustedes jamás han oído. Pero bueno, ustedes tienen toda la facilidad de ir a una computadora y bajar todas esas predicaciones. Bueno, si lo tienes, no hay ninguno en Jeremías. Si no está en Jeremías, debería entonces seguir estando ahí en Isaías. Pero bueno, dejemos eso por un lado porque ahorita no es mi tema. Ok, esto es lo que estuve dando el jueves allá con los hermanos. Déjenme seguir un poquito entonces porque necesito hablar de más, o sea, de algunas cosas más. Les iba a decir algo, ¿verdad? Oh, sí, ya recordé. Les iba a decir algo en relación con esto. Déjenme escribirlo en una pequeña balanza y sería bueno que ustedes le prestaran toda su atención a esto que vamos a ver aquí. Voy a pedirle a mis amados hermanitos que nos hacen favor de limpiar la iglesia. Cuando guarden los lápices, pónganlos de cabecita, así. Porque si los ponen así, la tinta ya no corre tan fácilmente. ¿Sí? Pónganlos de cabecita aquí arriba, aquí. Gracias, gracias, gracias. Hay algo muy especial que necesito decirles aquí en relación con la palabra. En relación con la palabra. Por ejemplo, vamos a ver. Ese ruido. ¿Dónde que ese señor japonés viene y pone aquí las cosas? Ahora ya sacaste ese micrófono, hijo, y ese micrófono está nuevecito. Está nuevecito ese micrófono. La cuestión es de que los niños lo tiran, hijo, por eso lo tengo guardado. Sigue ese ruido. ¿Tú no lo oyes, Efra? Bueno. A ver si ¿será el ventilador? ¿O espérame? No, era el otro, el sonido, hijo. Ya se fue. Algún mal espíritu andaba ahí como abejorro. A ver, vamos a ver. Aquí la palabra Jesús habló. Si es el ventilador, me acerco allá y es cuando se oye. Entonces, ¿será ese o qué? ¿Por qué? Fíjense. Pero es este, mira. Ok. Bueno, entonces no me voy a enojar con el japonés, pobrecito. Te perdono, hijo. Te perdono, o perdóname tú a mí. Bueno, ok. A ver. Jesús habló la palabra de Dios.
Satanás habló la palabra de Dios. Luego entonces, ¿cuál es la diferencia? No me respondan, solamente quiero hacer una comparación. ¿Qué tiene pues de malo? Me decían algunos personajes, algunas personas, me decían, luego, ¿qué tiene de malo si escucho a Cash Luna, si escucho a Maldonado, si escucho a su esposa Ana Maldonado, si escucho a David Diamond, si escucho a Dante Hebel, si escucho a fulano de tal, si de todas maneras están hablando la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué no decimos también, qué importa que Satanás en persona esté aquí predicándome si me va a predicar la palabra de Dios? Yo lo asemejaría, los asemejo a esos personajes y a muchos otros más, a Darío Salas y a muchos otros. Yo los consideraría también a una semejanza como a poner a Satanás aquí en persona y que me predique y que entre Satán con su Biblia en el brazo y que me diga, pongámonos de pie y vamos a orar y vamos a citar la palabra de Dios. Si de todas maneras me va a predicar la palabra de Dios, ¿habrá alguna diferencia? Miren, hay una cosa, santos, no voy a ahondar mucho en este asunto, solo quiero tomar un pequeño atajo para poder mencionarles este concepto, pero pongan toda su atención y oigan y escuchen. De alguna manera, cuando vamos a ver la batalla y la guerra de las lenguas, vamos a ir allá, vamos a Mateo 4, vamos a ir allá. Si lo tienes ahí en hebreo, hijo, me gustaría que nos dieras ahí la lectura. Me gustaría que ustedes lean en su Biblia. Bueno, vamos a dejar que nuestro hermano Samuel esté leyendo la Biblia hebrea y nosotros seguimos con nuestra vista en nuestra Biblia ordinaria. Así que, ¿estás listo ahí? A ver, vamos a oírlo. ¿Tienes tu micrófono o no? ¿Se oye? Sí, aleluya, sí. Bueno, comienza. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Entonces Yahshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satán. Después que Yahshua había ayunado por 40 días y noches, tuvo hambre. El tentador vino a él y le dijo, si eres el hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, el Tanaj dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces a Satán le llevó a la ciudad Kadosh y le puso en el punto más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Elohim, salta, porque el Tanaj dice, él ordenará a sus ángeles acerca de ti, ellos te sostendrán con sus manos, de modo que no dañes tus pies en la roca. Yahshua le respondió, pero también el Tanaj dice, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. De nuevo le llevó a Satán a la cumbre de una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo en toda su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Fuera, Satán, Yahshua le dijo, porque el Tanaj dice, a Yahweh tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Entonces Satán le dejó solo y vinieron ángeles y se ocuparon de él. Cuando Yahshua oyó que Johanán había sido puesto en prisión, regresó a Galil. Gracias, mijo. Ahora, necesito que me busque rápido porque sí lo necesito el texto. En donde está probablemente en Juan, donde le dice a Anás, le dice, yo te conjuro por el Dios viviente. Ahora, vean aquí, yo quiero que ustedes pongan toda su atención. Yo sé que a algunas personas no les puede estar siendo muy de mucho gozo esto que estoy diciendo, porque muchas las veces
se ofenden cuando habla uno de gente que ni son de Dios, ni viven en Dios, ni tienen a Dios, pero predican la palabra de Dios solamente para negociar con la palabra, solamente para hacer negocio con ello. Entonces, aquí quiero hacer dos comparaciones. Una de ellas, la que ya acabamos de leer aquí en Mateo, la batalla de las lenguas o la guerra de las lenguas. Pero escrito está, pero escrito está, pero escrito está, pero escrito está. Pero ahora quiero... Mateo 26, 63. ¿Está bien? Ok, espérame ahí. Ahora, primero escúchenme antes de que, bueno, si quieren ir al texto, háganlo, pero quiero que pongan toda su atención, por favor. ¿Ya me van a oír? Porque los veo que están todos ahí. Está bien, a eso vienen. Yo los espero, solo quiero que se apuren un poquito. Ahora bien, vamos a ver. La palabra de Dios está diciendo que hubo una batalla en la que tanto Satán, y ahí lo estoy poniendo en hebreo, ¿ya lo vieron aquí? Saután, que es Satán. Esta es la palabra hebrea para este personaje. Así que entonces dice que estaba ahí Saután, y de esta manera dice que empezó una batalla. Satán tenía la palabra de Dios, Satán conocía la palabra, conoce más que tú y que yo, y eso no debería de sorprenderte, te debería de dar vergüenza que él conozca más de la Biblia. Pero aún así, vamos a un punto interesante que es al que quiero ocuparme. Gracias. Entonces, ¿cuándo ven ustedes a Jesús? Oigan bien, ¿cuándo ven ustedes a Jesús ser obediente, sumiso ante la palabra que Satán refería, declaraba, hablaba o decía? ¿Vieron eso? Jamás. Por ejemplo, miren, déjenme ir a una parte solamente. Dice, versículo 3, y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, entonces tienes poder y autoridad para decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Haz un milagro. Puedes hacerlo porque eres hijo de Dios. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primera tentación sobre la boca del testimonio. Así que entonces, cuando él estaba diciendo, di a estas piedras que se conviertan en pan, la cuestión es de que necesito enseñarles varias cosas, pero como que hay una efervescencia que no es por Dios, sino que es por otra cosa, por lo que se están moviendo, y esto no me deja desplayarme como debo de hacerlo cuando estamos 100% interesados en la palabra. Como que siento otra cosa. No estoy hablando de pingos y demonios y chamucos ni enchanclados. Estoy hablando simplemente que su mente anda como efervescente en otra cosa y no meramente en la palabra. Distraídos, eso es lo que quiero decir. Bueno, ok. Es que si les hablo de este asunto aquí, no sé si hacerlo o no, pero no siento mucho el fluir del Espíritu para llevarlos a esos pensamientos, porque es algo que no han oído en otras ocasiones, y que es precisamente una de las cosas que he estado hablando en las mañanas sobre la tercera restauración y los eones de la tierra actual en que vivimos. Entonces necesito hablarles de algo. Bendito su santo nombre. Probablemente lo pase por alto, porque solamente quiero decirles un punto aquí, y si me meto por allá, aunque es interesante, porque yo sé que necesitan saberlo, pero déjenme intentarlo, ver si puedo dejar
una semilla en su corazón de este asunto. ¿Hacia dónde en un momento determinado estaba dirigida las palabras de Satán? ¿Hacia dónde estaban dirigidas? Déjenme contarles la historia. Si me ayudan incluso con sus niños, con los chiquititos déjenlos, nada más los grandes no les pongan atención. Los grandecitos son los que luego me distraen más. Ahora, escuchen esto. Las palabras de Satán iban dirigidas a la boca de Elohim. Ustedes saben que dentro de Jesús estaba el Cristo, y el Cristo, como lo dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así que de alguna manera el Cristo estaba en Jesús. Entre las muchas razones por las que Jesús jamás pudo haber dicho, como está mal interpretado y traducido, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca dijo tales palabras porque él tenía el respaldo de Elohim dentro de él, que no era otro más que el Cristo en él, y que los dos hicieron el trabajo. Pero ¿por qué en este caso por qué Satán, sus palabras iban dirigidas exactamente hacia Elohim? Porque si ustedes van a Génesis 1, van a encontrar que la boca de Jehová habló y dijo, sea hecho, y fue hecho. Y dijo Dios, produzca, y se produjo. Que sea hecho aquello, y fue hecho. Entonces él no conocía a Jesús. Satán no tenía conocimiento de Jesús, pero sí conocía a Elohim, que iba, por así decirlo, cabalgando dentro de Jesús, el hombre, el humilde. Así que a Satán no le interesaba en lo más mínimo Jesús, sino le interesaba el ataque fundamental sobre el Cristo que estaba dentro de él. De modo que entonces sus palabras fueron: tú tienes Elohim, tú tienes poder para crear y sacar de la nada cosas que no existen, y que existan. De lo inexistente puedes hacer lo existente. Pero necesito tiempo para hablarles más ampliamente sobre este hecho, si de veras estuvieran ustedes interesados en él. Pero como les digo, no estoy quejándome con ustedes. Siento mucho movimiento y sus mentes andan dirigidas por muchos lados, y me cuesta trabajo concentrarme para poder explicarles las cosas. Así que estoy esforzándome, y si ustedes, por uno que de veras esté interesado, Dios va a empujarme a seguir hablando. Así que de alguna manera, déjenme decirles, esto es muy cierto, que Dios puede hacer caminos donde no hay caminos, que Él puede hacer de una piedra un pan, bendito su nombre. Pero si hablamos mediante la verdad de verdad, que envuelve la verdad, entonces encontramos que cuando Dios a través del Cristo hizo las cosas por Él y para Él, nunca se sacó de la manga algo inexistente y lo hizo como el mago saca el conejo del sombrero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en primer lugar, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, dice: ¿qué hay debajo del sol que se pueda decir que esto es nuevo? Nada hay nuevo, todo ha venido del mundo invisible del Padre, como lo establece Romanos 1, 19 y 20. Todo se conoce del Padre porque fue manifestado del mundo invisible espiritual del Padre, fue traído al mundo visible. Así que Satán estaba mostrando una irreverencia con su petición: haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero él estaba queriendo que Dios rompiera el orden de la armonía en la que Dios trabaja, aún en el ámbito creativo de Dios. Y estaba queriendo que Dios rompiera la armonía de su plan maestro y del propósito de su voluntad. Entonces, aquí lo que nosotros vemos
es que en ningún momento, fíjense bien, en ningún momento Jesús, cuando oyó la palabra que Satán estaba diciendo, haz que estas piedras se conviertan en pan, vemos a Jesús entrar en manifestaciones diciendo, amén, gloria a Dios, en otras palabras, glorificando la palabra que estaba hablando Satán. ¿Sí están viendo por dónde estoy yendo? Vamos a otro ejemplo, cuando él dice, llegándose a él el tentador, y Jesús respondió, escrito está, no solo con el pan vivirá el hombre. En otras palabras, cuando Jesús citó la palabra, él estaba hablando de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, o sea, él se basó estrictamente en la Biblia y no en una palabra inicua. ¿Y saben ustedes qué es iniquidad? ¿Saben qué es iniquidad? Hablar mezcladamente la verdad con la mentira. Entonces dice, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Entonces, él estaba citando el Salmo 91, versículo 11 y 12. Él estaba citando. ¿Me están poniendo atención? Y ahora, él usó un apego a la Biblia. Él usó un apego a la Biblia. Y entonces, ahora sí vemos a Jesús entrar en espíritu y glorificar la palabra y el texto que él estaba utilizando, puesto que venía extractado del texto bíblico original. Veo que solamente 2 o 3 están contestándome, quiere decir que son los que me están poniendo atención. A ver, voy a volver a repetir. En la primera ocasión, cuando él le dijo, dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan, ahí estaba mezclando, estaba dando origen a la iniquidad, mezclando mentira con engaño. ¿Sí? ¿Está claro? Pero en la segunda ocasión, él usó un apego más al texto bíblico y lo estaba utilizando más apegadamente. Vayan al Salmo entonces para que puedan hacer una comparación. Salmo 91, versículo 11 y 12. 11 y 12. Yo creo que ya voy a terminar, mis hermanos. Lo voy a dejar hasta aquí porque veo mucho, siento mucho y me inquieta, me pone muy nervioso y no puedo concentrarme en la palabra. A ver, ¿tienen ya el Salmo 91, 11 y 12? ¿Cómo dice fuerte? Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, de las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. ¿Ahora vieron? Usó la palabra. Ahora, mi punto interesante aquí es mi pregunta es, ¿Jesús entró en manifestación por esa verdad? Tampoco. Así que entonces, Jesús le dijo, escrito está, además, le dijo, se te está olvidando otra parte que debe ir añadida a lo que tú estás diciendo. Pues sí, o sea, estaba adecuándola conforme a su deseo y conforme a la impiedad que era su propósito. Pues sí, ¿no? Ahora, a ver, ¿cómo pueden ustedes comprobar o comparar el ejemplo de Jesús? Sí, dime, hijo.
Así es, así es, así es. Ujú. Exactamente, exactamente. Algo que el Padre nunca iba a hacer. Pero eso fue, como lo dije, en la primera ocasión o la primera tentación. En la segunda, Él ya toma la palabra. Pero ahora, ¿cuántas veces han leído ustedes esos textos? Muchas. Pero ahora díganme, ¿en qué encaja? ¿En qué forma encaja? Ahora yo ahorita le voy a dar el micrófono a quien quiera y yo me voy a sentar allá. Porque quiero que me expliquen a mí. Cualquiera de ustedes. A ver quién. Cheli o Chel o Chilo o Esther o Juan, que tome el micrófono y me explique. Yo me voy a ir a sentar allá a un lado de Samuel. Porque quiero que me expliquen. ¿Qué tiene que ver el que Satán le haya dicho? Bueno, está escrito, pues que a sus ángeles mandarán que estén cerca de ti y no dejarán que tu pie tropiece en piedra. Y luego Jesús le responde, pero se te está olvidando, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué tiene que ver eso? A ver, ¿quién toma el micrófono para que me enseñe? Ya aquí deberían de predicar, santos. El otro día que estaba yo platicando con una hermana y estaba orando por ella, y estaba orando por ella el día 15 de septiembre, y estaban ustedes, ¡ah, pastor, venga a orar por los alimentos! Y yo acá, Señor, bendice a esta mujer, Señor. ¡Pastor, tenemos hambre! Digo, ¿qué acaso no está Samuel? ¿Acaso no está el hermano Enrique? ¿No está Chilo? ¿No está cualquiera que pueda decir, hermano Chilo, levántese y ore por los alimentos? Y ya tuve que cortar la oración y cortar la conversación y colgarle a la hermana y ya no terminé de orar. Porque los niños que estaban aquí, ansiosos y hambrientos, nadie podía orar por los alimentos. Entonces ahorita yo estoy haciendo una pregunta que ahora quiero que a mí me enseñen. Ahora enséñenme. A ver, Abraham dice. A ver, bueno, a ver. Dice que, bueno, aquí lo estoy viendo, pero dice que es el que tiene seguridad. Es una seguridad aquel que se ampara en Dios, busca a Dios, busca que Dios sea su protección. Entonces, a Dios garantiza una seguridad para aquel que lo busca, que lo adora, que lo glorifica, ¿no? Entonces Dios da una garantía. Bueno, yo quiero oírlos. Perfecto. A ver, acá y luego Abraham y luego allá. Sí, Dios da una garantía. O sea, que llegamos, si lo buscamos, si lo adoramos, si lo glorificamos, entonces Él nos garantiza darnos, protegernos, principalmente del mundo, ¿no? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aún en la sombra de Dios vamos a estar cubiertos, y no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestros descendientes, ¿no? Hacer algo que no me hace a su padre. Entonces todo lo que hago, como mi padre hace. No, pero está diciendo más que nada por qué dice aquí, ¿no? O sea, si Jesús hubiera hecho lo que Satán estaba diciendo, era verdad. Pero si Jesús hubiera hecho una como retar al Padre, o sea, si hubiera obedecido de saltar. Entonces, hermana, dices, si Dios responde, Dios te garantiza cuando Él te manda. Si no te está mandando a hacer algo. A ver, Cocol y luego Abraham. Si Jesús no hubiera hecho caso a Satán, sí estaba escrito que el Padre lo iba a cumplir todo, pero él se basaba, Jesús, a las palabras del Padre en su obediencia. Si el Padre le hubiera dicho, aviéntate, si el Padre él hubiera dicho, aviéntate, para que vea que sí te voy a proteger y te voy a salvar. Así él sí se hubiera aventado porque el Padre se lo hubiera mandado, mas no él.
¿sí? Mandó Satanás, no tenía por qué mandarlo. Sí estaba escrito en la Biblia. Ahora, por ejemplo, supongamos, si tú nos dices ahorita, cómense el veneno ahorita, porque Dios a ustedes les dijo que decirán serpientes, escorpiones, veneno vas a tomar y no te vas a tomar. Yo no me lo tomo hasta que Dios me lo diga, pero no por un hombre. Sí, ¿no? Y sí está escrito que vamos a tomar veneno y todo eso, ¿no? Sí está escrito, pero no hay que obedecer la voz del hombre. Mejor ven a predicar, lo estás diciendo hasta con poder y autoridad más que yo. Bueno, a ver, Abraham. Tú estás diciendo que por qué Jesús le dijo, se te está olvidando, por qué no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, yo entiendo que no se refería a Jesús, sino al Cristo. O sea, que no tentara al Cristo, ¿no? Así yo lo entiendo. Bueno, ahora déjenme entonces darles una respuesta. Entre las cosas que dijeron, aquí también, bueno, eso que nos dice, nos enseña mucho con respecto a aquellos que predican la palabra, pero que muchas veces son diablos. finalmente a eso voy, finalmente. Yo quiero acabar, por eso yo quiero acabar, porque esto ya está fuera de orden. En vez de que el hecho de que X persona diga de vez en cuando la verdad, no quiere decir que realmente viva y predique la verdad. Bueno, ok. A eso vamos a llegar al final. Entonces vamos a terminar. Ok. A final de cuentas, lo único que podemos ver es de que el Señor está respondiendo a Satán y le dice, entre tantas cosas, entre tantas está lo que muchos de ustedes dijeron, entre tantas cosas que ustedes hablaron. Y de alguna manera el Señor está diciendo, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué tendría yo que obedecerte a ti, aunque tú me estés hablando un texto bíblico? Número 2, por decir, estoy mencionando cosas. No tentarás al Señor tu Dios. Por eso la pregunta era, ¿qué tiene que ver esas palabras con aquello de que lo que le dijo Satán? Era simplemente, no tentarás. Cuando ustedes, por ejemplo ayer, andábamos ya muy noche, mi esposa y yo, y pensábamos irnos caminando hacia donde teníamos que ir, y nos decían los hermanos, espérense para que alguien les pueda dar un ride en algún carro, y empezaron a decir, no, pero es que mire, hermano, así asado. Y entonces yo pensaba y estaba diciendo, ahorita caminamos, está sabrosa la noche, ya eran casi las 12 de la noche, digo, podemos caminar tan fácilmente. Y estaba yo pensando y digo, Señor, tú sabes que siempre he confiado en ti y nunca ha pasado nada, porque tú siempre nos has guardado. Y entonces dice la hermana, ahorita vemos, hermano, no se preocupen. Y yo me quedé pensando, dije, ¿qué les voy a estar haciendo caso? Mejor yo me agarro a mi esposa y nos vamos caminando, está cerca el lugar. Pero entonces precisamente viene la palabra a mi mente de parte del Señor.
no tientes al Señor tu Dios. No lo tientes cuando no es necesario hacerlo. No lo tientes. Sé paciente, espérate a que te lleven. O sea, ¿qué es lo que uno puede ver ahí? Cuando el Señor viene y te dice eso, cuando te dice eso, simplemente es ¿qué cosa? Algo turbio está ahí adelante. No vayas por ahí. Entonces dice Satán, pero no que tu confianza es Jehová, no que tu fe es más grande, no que tú confías en Yahweh, no que tú eres un seguidor de Yahweh. ¿Por qué tienes miedo? Camínale por ahí, camínale por ahí. Y al momento que tú caminas, no caminas por la guianza de Dios, sino por tu rebelión y tu desafío. Usando la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues te van a dar cuello. ¿Ah? Como dijo el familiar del Cocol, me van a alar el cuello. ¿Ah? O copela o cuello. Entonces, pues yo agarré y me quedé pensando, dije, Señor, está bien. Está bien. Entonces dije, bueno, aun si se diera el caso de que nos quedáramos ahí y otro día ir a recoger nuestras cosas, ¿cuál era el problema? Lo importante es ¿qué cosa? Aquí, ¿qué es lo importante? Obedecer. Pensé que me van a decir, lo importante es cuidar nuestra vida. No, lo importante es obedecer a Dios. Entonces, Él está diciendo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tientes. Y tú me estás llevando, Satán, me estás diciendo sí, me estás mostrando la palabra y yo creo en esa palabra, exalto esa palabra. Pero óyelo, me estás llevando a tentar a mi Dios, porque yo no he recibido del Señor la ordenanza de que me vaya por ahí y haga lo que tú me estás diciendo. Entonces estamos recibiendo la misma tentación. Exactamente, así es. Por ejemplo, lo decía por ejemplo Armando, ¿no? La hermana Hicks, cuando fue a una comida, dice que ellos estaban en la iglesia y había una familia muy numerosa que la invitaron a un convivio, a una comida. Fueron unos vecinos y le dijeron, señora Hicks, queremos invitar a algunos miembros de su iglesia, a los que usted escoja, queremos invitarlos a que vengan, les estamos haciendo una comida especial. Una comida especial. Entonces dijo la hermana, dice, bueno, ella es una persona muy especial y no porque yo sea una persona que sigo a Jesús, porque ella sigue, porque la hermana Hicks sigue a Jesús y yo voy detrás de ella también. Así que entonces dijo la hermana, mientras estaba recibiendo la invitación, estaba diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Les doy un sí o un no? Entonces el Señor le dijo, sí, ve. Entonces rápidamente la hermana les dijo, sí, en unos momentos estaremos ahí con ustedes. Mientras ella escogía, oigan bien, ¿mediante qué cosa? La unción del Espíritu, escogía a las personas que Dios le dijera que llevara a esa comida. Así que entonces ya llegaron a la comida, se sentaron, les tenían los manteles exactamente para los hermanos que llevaría la hermana Hicks. Pero son gente inconversa, vamos, son gente que no son cristianos. A la hermana no se le hizo nada extraño todo ese asunto, nada extraño. Simplemente dijo, bueno, nos invitan a una comida, es porque creo que hemos hallado gracia en sus ojos. Así que entonces, cuando empezaron a orar por los alimentos, fíjense una cosa bien curiosa, cuando empezaron a orar, la hermana oró y el Señor le dijo, tienes que orar fuertemente porque los alimentos que están en la mesa están altamente envenenados, potencialmente envenenados, tanto que si una mosca se para nada más a olerla, cae fumigada. Entonces la hermana cambió la oración, cosa que muy pocos se dieron cuenta, cambió el tipo de oración y oró de otra forma por los alimentos. Pero lo curioso que yo digo es de que Dios es maravilloso, porque entonces ella dijo, amén,
Thank you, Jesus. Ahora sí, a comer. Y entonces unos hermanos que ella llevó, se pararon y le dijeron: hermana, el Señor nos ha dicho que los alimentos están envenenados. O sea, ¿vieron eso? O sea, Dios trabaja en armonía. Entonces la hermana volteó y les dice: muchachito, tú cómelo. Sí, el Señor dice que lo comamos. ¿Lo harían ustedes? Como que no están muy convencidos. ¿Saben por qué llevó gente seleccionada? Porque era gente valiente, preparados para obedecer, soldados, para obedecer la voz del Señor a través de su líder. ¿Vieron eso? Sí, porque dice que después, hermano Dani, de que ellos comieron los alimentos, dice la hermana dio testimonio que las gentes aceptaron a Cristo, porque ellos vieron que los hermanos comieron los alimentos y no se murieron, entonces creyeron en el poder de Dios. Ok. Entonces, ¿ya vieron? Y dice que ahí estaban preparados, esperando cómo iban a caer como cucarachas fumigadas. Y todos terminaron. Qué rico estuvo. Delicioso. Quiero más. ¿Verdad, mano Chilito? Así que entonces se quedaron asombrados y conmovidos, declararon y confesaron que estaban altamente contaminados. Y la hermana guardó una porción que llevaron a analizar a algún laboratorio y les dijeron: esto es totalmente incomible por un ser humano. Aún al momento de tocar la lengua caen fulminados o le deshace por dentro los intestinos. Y la hermana todavía anda ahí y comiendo hasta comida china y cantonesa y de todo, mexicana y todo. Ahora sí, entonces ya vieron, dice: se te olvidó una cosa, Satán, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Bien, ¿vieron eso? Ajá. Ok, ahora vamos a lo último ya terminé, ya vámonos a la casita. Ahora vamos a ver aquí, tenemos el otro, ya se nos fue, ¿cuál fue el que dijo? ¿El otro texto? ¿No lo anotaron? No, fue... No. El que le dije a que decía que y Caifás o Anás le dijo: te conjuro por el... A ver, vamos allá. Mateo 26, 63. Ahora, ¿cómo dice ahí la palabra de Dios? Ahora hagan una memoria, por favor, hagan memoria de esto. ¿Cuántas veces le habían preguntado a Jesús cosas y él estaba, vean, totalmente callado? ¿Sí? Lo abofeteaban y callado. Le hacían preguntas, le decían: a ver, estos testigos están diciendo esto en contra tuya, ¿qué respondes? Callado. Y le daban de bofetadas: te estamos hablando, responde. Ni con bofetadas le sacaban una sola palabra. Entonces este hombre se levanta. Se le voy a hacer una pregunta, y me van a responder al regresar. Y le hace una pregunta, ya la vieron: yo te conjuro por el Dios viviente.
Que me digas si tú eres el Cristo. ¿No es así? Así dice, ¿no? ¿Cómo dice? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Tú lo has dicho. O sea, respondió. Tú lo has dicho. ¿Por qué respondió? Todo el tiempo estuvo callado. ¿Por qué respondió? Bueno, número uno, porque lo conjuró. Número uno, lo conjuró. Pero la Biblia dice que por más de 2 testigos, tienen que ser 2, no uno nada más. 2 o 3 testigos se dará por aceptado el conjuro. Un número uno, hubo el conjuro. ¿Cuál fue la segunda cosa que vino como testimonio? El Urim y el Tumim, exactamente. Bendito el nombre del Señor. El sacerdote se acercó, el sumo sacerdote, al momento que él conjuró, al momento que él hizo el conjuro, el Urim y el Tumim empezó a brillar y a resplandecer. Y cuando Jesús vio que el Urim y el Tumim resplandecieron, entonces fue como él respondió, bendito su nombre. Fue como él respondió. Entonces aquí tenemos 2 cosas. Lástima que ya terminé. Hay 2 cosas. Aquí hay 2 cosas. Y es ahora donde entramos en lo que tú decías, hermana Lourdes. Aquí vemos la palabra y el testimonio. Aquí está la palabra que fue el conjuro. Y luego el testimonio, el Urim y el Tumim. Entonces, hermano Daniel, cuando algo es dicho en la palabra, el testimonio del Espíritu debe confirmar lo que se está diciendo. Ahora, aquí, a ver, perdón. Hermano, entonces, como Jesús ya sabía ese principio de Dios, Así es. Cuando Satán le habló la verdad, como no hubo ese testimonio, por eso nunca actuó. Así es. Así es. Ahora, vamos a ver, vean el pizarrón, vean lo que estoy escribiendo. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo ya terminé, nada más que... Ok, ¿ya vieron entonces ahí? El sacerdote habló, conjuró, el testimonio ordenó responder. Si Jesús no hubiera, si el hombre lo conjuró, pero si el testimonio no hubiera, si el Urim y el Tumim no hubiera resplandecido, Jesús se hubiera quedado callado. Pero el testimonio habló, el testimonio, el Urim y el Tumim. ¿Ok? Bueno, gracias a Dios por lo que ya tenemos. Pues vamos a darle gracias al Señor. por eso, hermano Dani, debe uno de tener el Espíritu Santo fuerte. Así es, así es. Cuando algo se está siendo dicho, el Espíritu lo confirme, lo reafirme para que quede asentado en los corazones y las mentes. Exactamente. Muy bien. Amén. Hermano, por eso sucede todo eso de que usted decía de los de Cash Luna y todo eso, porque nunca hay un Espíritu Santo que certifique verdaderamente la palabra que ellos están diciendo. Y no lo hay, no lo hay. Exactamente. A final de cuentas, es cero. Pues sí, así es. Bueno, ok, hay tanto. Si el Señor nos lleva por ahí, seguimos el rato. Vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Da gracias por la palabra, hermana Bede, y nos vamos ya. Porque estás ahí cerca y
te veo que vienes poderoso. Bueno, así como estamos, vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias por la palabra que Dios ha dado en esta hora. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Amado Señor nuestro, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por este momento, Señor, que tú nos has dado tu palabra, Señor. Te pido que la semilla que ha caído en nuestro corazón sea regada con lágrimas de gratitud, Señor, y que el día de mañana, Señor, sea una semilla que produzca un fruto, Señor, verdadero, tanto con hechos, Señor, tanto de conocimiento. Ven, Señor, y bendice a todos nuestros hermanos que estamos aquí, Señor. Gracias, gracias infinitamente por tu presencia, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque a pesar de nuestro pecado, Señor, tú no nos dejas sin el alimento espiritual. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a levantar nuestra ofrenda. Esto empero os digo, el que siembra escasez